Bien, dijeron los dos nombres pegados, entonces ahí se pierde un poco la traducción. Como dice nuestro robot, estamos con Fede Cueva y Axel Kuchevaski, director y productor, en el orden que corresponde, de Solo se vive una vez. Una película que seguramente ya vieron, la ciudad invadida por un montón de afiches. Vieron el tráiler en varias funciones. Yo he ido al cine últimamente en 2-3 funciones, me tocó el tráiler. Y que tuvo realmente una campaña de anticipación bastante interesante. Por eso nos pareció que valía la pena que estuvieran los dos para contarnos cómo se arma un proyecto así. Antes de meternos igual en esto, Axel, unas palabras a Angüez nos dejó el día sábado próximo pasado. Vos lo has conocido, lo has tratado. Da un recuerdo, algo que quieras expresar, este es tu momento. Yo lo quise mucho. No, bueno, sí, era adorable, el tipo era realmente adorable. Sí. Cuando lo trajimos en la primera Fantabaires, yo fui parte del grupo que lo trajo, así que me tocó estar bastante con él. Era una sorpresa porque te encontrabas con un tipo grande, pero muy vital, con mucho sentido del humor, tipo que no se tomaba a sí mismo en serio ni 20 segundos, y con su agente, Fred Rosebrook, que murió justamente en noviembre del año pasado, se tomaron todo el minibar. Y esto me parece que es importante. Para mí la gente me la pone más como Gerard Depardieu, que también se tomó el minibar entero. Para mí estas son cosas que son importantes porque hablan bien de la gente. Bien. No hay que confiar en la gente que no toma alcohol. Para entrar en el mundo que no se baja el minibar completo. Para entrar en el mundo de Solo se vive una vez, una particularidad, que por ahí lo deben haber pensado. Fede tiene una trayectoria muy grande haciendo efectos especiales en el cine, y hay como una tendencia ahora de gente que pasa a dirigir. Pasó con los directores John Wick, es como gente que conoce mucho de industria y que empieza, digamos, obviamente trabajando en varias películas, a en un momento pegar ese salto. ¿Cómo fue esa decisión, esa determinación? Bueno, fue una decisión que fue saliendo naturalmente en un momento de esta producción que tuvo algunos momentos complicados. Y Axel y los productores españoles, yo vivo en España, en algún momento empezaron a charlar el tema y bueno, me lo propusieron. Así que Santiago en un momento dijo, ¿por qué no la dirige? Sí, claro. Dijo, ¿por qué no la dirige el amiguete? Y entonces Marilu dijo, se me había ocurrido, mira vos, pero bueno, no te lo quería decir antes, y así fue pasando, le dijeron a Axel y terminamos acá. Fede, vos tenés un cameo, por ejemplo, en Mi Gran Noche, sos el operador de la grúa, me pareció verte. No, soy el que entra después que cae la jirafa y perfecto, eso fue una casualidad absoluta de rodaje. Ah, no estaba previsto eso. En absoluto. No, porque tampoco estaba previsto que caiga la jirafa. Tampoco estaba previsto que caiga la jirafa. Perfecto. Bueno, fui productor también de esa película, así que conozco las anécdotas por adentro. Bien. Así que Alex dijo en un momento, quiero que caiga la jirafa. Se estaba peleando con el productor, porque la jirafa costaba 50.000 euros y el director decía que no la podía romper. Alex a los créditos le decía, la pago yo. El otro decía que no la podemos romper. Y estaba tan ofuscado que entre los chicos de efectos especiales y yo le dijimos, te la vamos a tirar. Y ahí hicimos la caída de la jirafa. Y cuando terminamos, estaba contentísimo. Muy, traigan al actor que hacía el asistente de dirección del programa. Y se miran todos y dice, le dimos... El día libre. Claro, lo dejamos salir, ya terminó. Le dijimos que había terminado y se fue. Entonces arrancó y me dice el momento, hacelo vos, Fede. Y digo, con este acento argentino, le digo, ¿estás seguro? Sí. Y ahí hice eso ahí de perfecto, impresionante. Un poco retomando lo que vos decías del traspaso. Digo, primero, la gente por ahí no sabe quién es Federico Cueva, yo lo voy a decir porque lo tengo acá al lado mío. Por Fede favor. Tiene una trayectoria que incluso es mayor que él en edad. ¿No? Digo, pasa el tiempo. Tiene más trayectoria que vida. Absolutamente. Claro. Fede hizo cosas como de comodines para acá, cualquier cosa en Argentina que tuviera acción, Fede o la gente que trabaja con Fede estuvo involucrada. Pero tiene una carrera muy larga como director de segunda unidad en Europa. De hecho, ha sido el director de segunda unidad de casi todas las películas de Torrente. Sí, desde las dos. Claro, o sea, que hace el director de segunda unidad, esencialmente en el caso de Fede, es alguien que hace mucho de las escenas de acción. Dirigir una película de género, y particularmente una película de acción, es una forma muy técnica de hacer cine. Requiere mucho entendimiento de cómo se arman las cosas. Entonces, Fede, con todos estos años de experiencia, que incluyen, por ejemplo, haber supervisado el salto de la película Assassin's Creed, el salto desde la torre, es una cosa que supervisó Fede. Te pones colorado. Se pone colorado. Los supervisaron los ingleses. Yo me quedé el Descender, que era el aparato que tiraba a todo el equipo de cámara. Un tipo que hace todas esas cosas y que ha dirigido campañas publicitarias en televisión un montón, ha hecho un montón. En realidad, alguien con muchas horas de vuelo, muchísimas horas de vuelo. Era la lógica absolutamente natural que llegado a un momento específico como de la era película, en el Hollywood clásico, por otra parte, que eran unos técnicos que venían en director en un momento, haces el escalafón,
Y era fuiste marinero, ahora sos capitán. Y puedo nombrar directores como Don Siegel. Sí, claro. Por ejemplo. No, pero ahora incluso. Walter Hill, asistente de dirección de Woody. Los directores de segunda unidad muchas veces pasan a ser directores que antes fueron stand coordinators. Así que pasan a ser directores, después de hacer segunda unidad, pasan a ser directores directamente. Y en las revisiones de guión, Fede decía: ¿podemos explotar un auto acá? No es un tipo que iba menos. Claro. Él te pedía más. Te decía, che, ¿y si te hacemos tal cosa? Vos decís, che, pero Fede, ¿vos crees que en 2 días de rodaje clavamos una persecución? Dice, vos déjamelo a mí. Y después te explicaba, y te explicaba cosas, te decía, mira, en realidad un vuelco no es tan difícil, pero tal, no sé qué un trompo sin vuelco no. Ponele, no sé qué cosas decías. No, que hacer un vuelco de coche es algo que no lleva tanto tiempo como quizás hacer otras escenas más que la gente piensa que son más sencillas. Y son mucho más complicadas en tiempo de filmación. O sea, un coche lo traes preparado del taller, viene listo para volcar, se clava la rampa, pones todas las cámaras, chocas contra la rampa y el coche vuelca y entonces ya está rodado. ¿Dónde se aprende eso? No. La vida, trabajando. La guerra. Empecé a los 19 años. Volcando coches, muchos coches. Volcando muchos coches. Este proyecto particularmente solo se dio una vez. Hoy es la premier, la película está en el cine a partir de los jueves. Del jueves, sí. ¿Con cuántas salas? Un montón, ¿no? Me imagino. De arriba de 200. Sí, la locura. ¿Cómo el guión, el origen de la historia y todo eso, a dónde se remonta? ¿Cómo comienza todo? Es un guión que escribió, la primera versión la escribió Sergio Eskenazi, que es un guionista, y me llegó por unos productores. Lo tomamos y lo empezamos a laburar. Y de hecho sufrió un montón de encarnaciones. Empezó a crecer, me imagino. A crecer, y una de las cosas que te pasa es que escribir acción no es lo mismo que escribir una comedia o escribir un drama. Escribir acción obliga a que haya un guionista en el set reescribiendo en función de, de cosas que vos decís. Por ejemplo, en el guión un personaje corría de una punta a la otra dentro de un espacio cerrado, y cuando llegas al espacio y llegas a la locación te das cuenta que en realidad el tiempo es corto y hay que generar otra situación en el medio para que para estirar el tiempo. Y esas cosas las resolví. Hay una leyenda de que y ese era el momento que se decía, Axel, vení, que tenemos que charlar esto. Bueno, quien haya visto y leído un poco los entretelones de Las Duro de Matar, sobre todo de las dos últimas, o de Misión Imposible, o de A The Edge of Tomorrow, que no me acuerdo cómo le pusieron, Live, Die Again, no sé. Bueno, siempre hay un guionista en set, siempre es la historia de esto, casi que se iba a rodar sin guión. Tom Cruise, las películas, iban escribiendo y viendo. Mirá, películas muy armadas, como por ejemplo Rock One, Christopher McQuarrie, que estaba de guionista en el set. Porque justamente todo el tiempo hay que elaborar, se elabora mucho. El proceso creativo de una película de género, y particularmente una película de acción, no termina nunca. ¿Y a quién se llevaron ustedes en Solo se dio una vez para que esté con la laptop? A vos. Lo tuvimos que hacer. Pero vos sabés que pasa una cosa muy loca, que aparte lo que decía Axel, cuando empezás a ensayar con los actores, te das cuenta que lo que está escrito en el papel, quizás cuando empezás a ensayar no funciona tan bien. Sí, claro. Y entonces tenés que empezar a cambiar ahí. Después, cuando llegás a la locación y vos tenías todo escrito en acción, que en esa locación no se puede hacer, entonces, y es la locación que tenés, entonces hay que empezar a cambiar. Tuvimos mucho trabajo de guión durante el rodaje. Mucho laburo de guión. Es una película muy elaborada. Mira, ahí se Hablemos del elenco impresionante que tiene esta película, que incluye a Segura. Bueno, ahí lo vemos a Peter Lanzani, a la China Suárez. Bueno, ¿cómo se arma un elenco así? Mira, Gerard Depardieu, ¿dónde lo sacaron Gerard Depardieu? Está bien, ¿Cuánto cuesta? Esa fue una de las ideas desde el principio. La pregunta era, a ver, hay algo que la película tiene una sensibilidad pop, por decirlo de alguna manera. Es una comedia de acción. La idea es que fuese una película muy accesible, muy divertida, y probablemente sin ningún rasgo de profundidad, que es una cosa que buscamos muy adrede. Muy adrede, y me asombra la profundidad que encuentra alguna gente cuando me han dicho cosas que yo... Fede, sé que me marcó la película. Jamás lo pensaste. No, y esta cosa de los judíos y el conflicto palestino. El choque cultural. Y vos decís, pero mirá, para nosotros es una de reírse, con autos que explotan. La verdad es que lo que empezó a pasar es que es cierto que la película tiene algunas ideas, y la primera cosa que fue reactiva a Gerard fue cuando dijo, pero esta película es sobre, no quiero develar mucho, pero sobre esas compañías que básicamente contaminan sin que les importe nada. Sí. Y eso fue como una cosa que le encantó, y le encantó el tono general y cierto desparpajo y frescura que la propuesta tenía. E inmediatamente todos empezaron a sumar a esa idea. Y de hecho lo que nos terminó pasando es que había actores que nos llamaban y nos decían, che, quiero hacer algo. ¿Cómo puede ser que no estoy? Claro. No, Carlos Oreses, que nos dijo, claro, y yo no estoy. Claro. Y bueno, me habías dicho que iba a estar. Claro, y lo tuvimos que... Nada, y lo hicimos venir.
La película está filmada en su totalidad en Buenos Aires. Sí, y el tema de hacer acción, este tipo de, digamos, porque a ver, vas a Nueva York y hay un protocolo, hay un tipo especial del departamento de la municipalidad que sabe que se filma todos los días, digamos, ¿cómo se llevaron con eso, con la burocracia del gobierno de la ciudad? Por ahí me decís, no tuvimos mucho apoyo realmente porque importa fomentar este tipo de producciones. ¿Cómo le fue con eso? Si hay que volar algo acá. Tuvimos mucho apoyo, acá hay un departamento que se encarga del cine en la municipalidad, en la ciudad. Sí, pero una cosa es ir a pedir bares, charlando que es el 90% del cine argentino, y otra cosa es que haya se te va a cerrar la 9 de julio con 3 autos explotados durante 2 días. Un helicóptero contra el rulero. Bueno, había lugares que nos decían, mirá, la fecha que ustedes tienen no podemos. No podemos la 9 de julio porque la fecha que ustedes quieren hacer la explosión del camión, hay una maratón. Literal. Pero si encuentran otro lugar, lo charlamos. Nos sentamos. De hecho, la película contó con un mecenazgo de cultura de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Es decir, la película es una película de exportación. Y de hecho, la realidad es que la película ya está vendida en Corea, está vendida en Japón, está vendida en Filipinas. Secuela, maestro, decime, ya cerró una secuela, son unos campeones. Sí. No sé todavía. Pero Espera este fin de semana. que es el lunes hablamos. Pero de verdad les quería preguntar esto también, y acá Axel seguro que tiene una mirada, o lo charlaron bastante. ¿Cuánto importa, pero real, que le vaya bien acá? Más allá de que nos gusta, porque la película es argentina, teniendo vendido territorios. ¿Cuánto importa real? No, en esta película particular importa, la Argentina representa el 50% de la película, España el otro 50%, con lo cual la película, para los productores argentinos, si recupera primero en la Argentina y el resto es un plus. Pero en términos generales sí, es una película local. Da la sensación viendo el tráiler y los avances que nunca se vio nada hacia acá. ¿Es cierto eso? No sé, Federico, decilo vos. No, pero de verdad, ustedes lo deben saber ya. No, que nunca se llegó a este nivel acá. A este nivel no. A este nivel no, de cosas en una producción nacional solamente no. O sea, vamos a ver, no tiene que ver con un ojo tapado de Argentina, estamos viendo una película de acción como esas películas de acción que vemos. Yo hice todas las otras también. Entonces, yo sé que nunca se llegó a esto porque no lo pudimos hacer antes Pero evidentemente también hay que agradecer a esa porque fuimos parando sobre esa experiencia, ¿no? La última película nosotros laboramos juntos antes de esta. Fue una película que se hizo en España que se llamó Toro, con Mario Casas, que es una película que la pueden ver en Netflix, que es una película que es bestial el volumen de coches destrozados que tiene, es una bestialidad. Hay un momento que vuela a la mitad de un estacionamiento. En Torrente rompemos más. Y en Torrente más todavía. Es decir, hay un punto en el cual no hay nada más placentero cuando ves una película romper cosas. No sabes el placer que es romper cosas. Yo no lo sabía porque venía, El secreto de sus ojos, venía de la patota. En la patota no. Bueno, es la película que más coches se rompieron en Argentina. Estoy seguro que es la película que más coches se rompieron en Argentina. O sea, no dudo. ¿En ese número cuántos autos se rompen? ¿Cuántos rompimos? No. Como 8 o 9 coches. Y si no tenía que contarse el camión no lo conté. ¿Se quedaron con ganas de algo? Vuelan las cosas por ahí. Siempre te quedas con ganas de algo. Tengas el presupuesto que tengas, el tiempo que tengas, la película que tengas, siempre quieres hacer. ¿La escena más compleja? ¿Para mí? Sí. Ya lo dije 10 veces. La escena final en el templo de Paso, porque el clímax de la película. El clímax de arriba, porque era una escena muy coral, donde no siempre teníamos todos los actores todos los días. De hecho, no los teníamos todos los días. Donde había muchas acciones paralelas y donde era muy difícil cuadrar todo y tener el timing de la escena para el montaje final. La verdad que a mí particularmente lo que más me costó fue eso. Y la escena chiquita, todo lo contrario, la escena íntima de dos actores, plano contra plano, que digas, pero me gustó como director por el humor, por el timing disfrutable, la más chiquita de todas que vos decís. La que me gusta es la de Peter y el Beto Brandoni cuando se presentan. Esa es la que a mí particularmente me gusta. La de, ¿cómo se llama usted? Shalom. Ese es el contrapunto, es el que más me gusta a mí. Pero también hay otras escenas con Darío que están muy bien, así que... Sí, en general, viste, cuando... El punto era cómo encontrar una película así, local, pero al mismo tiempo que tuviera algo por encima de la localía. El otro día veía el entrenamiento, justamente porque me llegó el Blu-ray de John Wick 2, que está ese entrenamiento mítico que va Keanu Reeves tirando con... que lo muestra tiro práctico con que Peter Lanzani, agarrando chumbos y eso, porque es todo un expertise, no es... Toma un chumbo y divertite, cargar, que sea creíble, que el tipo agarra y se lo ve muy creíble. ¿Cuánto es un natural que le tiraste un chumbo y puede salir a reventar el conurbano? Para empezar lo metimos en el gimnasio, cosa que no le gustó nada. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Pero era una persona más o menos fit. Pero ahora en la película subí unos kilos todo y lo metimos todos los días, iba con el personal trainer al gimnasio durante 2 meses, me puteó un poco por eso.
Y después están las coreografías. Las coreografías de peleas, estuvimos trabajando mucho tiempo antes la coreografía de las peleas y viendo un poco el tema de cómo agarrar las armas y todo eso, así que tuvo un entrenamiento. Pero él es un tipo también muy preparado. Una cosa importante es, salvo un vuelco, todo lo demás donde está Peter es Peter. Que cuando salta al vacío, cuando salta al vacío es Peter. Ese que salta, que vemos saltar. Sí, ese es Peter. ¿No hay doble? No hay doble. Cuando atraviesa el auto con explosiones, es Peter manejando. Bueno, pero es Peter, pero o sea que confío mucho, aparte confío mucho en ustedes. Cuando drogamos mucho. Cuando estrella el skinhead contra el cristal también es Peter. Sí. ¿Cuál fue la película guía en cuanto a tono? Porque es toda una imaginería y un género que tuvieron presente. No que sea ni una remake ni nada, que tuvieron que dijeron, che, el tono es este. Esta es la película que nos sentamos. Eso fue una charla que tuvimos con Axel muy larga y le fuimos buscando un tono de varias películas, fuimos haciendo para entendernos nosotros más que nada. Claro. Antes de empezar, para entendernos nosotros dijimos, bueno, a mí me sonaba que tenía que tener un tono entre Hot Fuzz y las películas de Simon Pegg y algunas cositas. Baby Driver no la vieron todavía, no lo saco un segundo, dicen que es una maravilla. Dicen que es una maravilla. Galón del otro día salió acá al aire y dijo que era la película del año. Que y el póster ayer a la noche, fui a ver La Mujer Maravilla. ¿Vos viste que el póster español es igual al póster de Solo se ve una vez? El póster de Baby Driver. Tremendo lo que está. Es la igual. denuncia de Cuchero. Ayer lo dijeron, los que están conmigo dijeron, che, es parecido al nuestro. Sí, no, me saqué. Quiero. ¿Querés pegarle una pila al inglés? Bueno, Hot Fuzz, otra que tuvieron... No, y todos los buddy movies, las buddy movies estas de acción 80. De los 80 también fueron como referencia, desde Bad Boys hasta Lethal Weapon o este tipo de pelis, todas las pelas vimos. Cada cosita, esto tiene que ser un poco así, esto tiene que ser un poco así, y estuvimos viendo todo eso. Y hay algo un poco... Yo te diría, hablamos de 48 horas, es una película que hablamos un montón. Sí, también hablamos mucho de 48 horas. La película que inventó todo. Sí, ¿no? Por otro lado, es verdad que el tono tampoco es eso. Y hay momentos donde flirteamos casi con el delirio de Guardianes de la Galaxia de la primera, digo. Pero flirteando, sin ser eso, ¿viste? Pero por el tono. Más que nada buscando tonos. Acá tenemos el póster. Este es el póster de Baby Driver. No, pero no es el español. El español es igual, ¿no? Es una cosa. El español de Baby Driver. Este es el que yo vi ayer. Este es lindo, es un lindo póster. Muy lindo. Me gusta la paleta, todo. Solo se vio una vez. Ya la explosión. El de la ilustración de Olivetti, ¿dónde está esto hecho por Olivetti? Yo lo tengo. Ariel lo hizo, Ariel nos hizo el póster y estuvo en la conferencia de prensa. Fue como un póster, un teaser póster que nos hizo alternativo y lo tenemos. No es el póster de Calle de la peli porque ya estaba lanzado este póster como póster de Calle cuando Ariel dijo, les voy a hacer un póster. Sí, es muy comiquera la peli, eso también lo tengo que decir. ¿A qué nivel? A nivel de que Fede fue, por ejemplo, dibujante de Warner para DC, de Marvel, pero cualquier cosa. DC, Marvel. No, dije Warner porque quería decir Batman. Perdón, Batman es Warner. Sí, claro. Fede dibujó Batman para DC. Hace muchos años. Entonces a mí hay algo de la peli, de la puesta en escena, del tono que la hace muy comiquera. En el over the top también, de las explosiones, los colores. No pasa en el mundo. La remera de Kiss, los derechos, la canción. No vendieron, vende todo tu pinball para pagar eso. Todo bien. Perdón, es mucho más caro tener una canción de los Cadillacs en una película argentina que tener a Kiss, Mira. ¿En serio me decís? Sí, claro. Vos que tenés tu historia personal. Te voy a contar una historia que teníamos en el inicio. Que le pagaste el de Aqua un montón de plata. Teníamos un hip hop de un grupo rumano y no lo pudimos meter porque nos costaba casi tanto como tener el tema de Kiss y dije, es una locura absoluta, entonces tuvimos que cambiar un tema de la peli. Hizo un RT Gene Simmons, ¿no? Hizo como un... Sí, Gene Simmons le gustó la versión de Peter de la canción y hizo un RT. Espectacular. Así que venimos con el apoyo de Gene Simmons. Banda de sonido, ¿quién estuvo a cargo? Estuvo Alfonso González Aguilar, que es un músico que trabajó mucho en Hollywood. En equipo como orquestador y todo de grandes músicos de Hollywood en muchas películas muy importantes. Lo que pasa es que como todos estos músicos tienen contratos leoninos de confidencialidad que no, o sea, yo sé todas las películas en las que trabajó, hizo casi la banda completa, él también, pero no lo podemos decir porque tienen contratos muy duros. Y bueno, ahora Alfonso, que es un gran amigo, se empezó a trabajar solo. Es un tipo que ha hecho un carrerón en Hollywood, es un tipo muy joven, tiene 30 años, ahora va a ser en el 2019 la próxima película de Marvel, pero ya la va a filmar él, va a ser la banda de él. Genial. Y bueno, nada, es amigo nuestro en España, es español, y se ofreció en un momento a darnos una mano con la música, y la verdad que hizo un gran trabajo.
cuando fuimos a grabar la música teníamos la sección, grabamos solo la sección de cuerda y eran 50 músicos. Después eran, no sé, 10 músicos de viento, todo. La verdad que hace un trabajo, su equipo solo de arregladores, compositores, de editores, todos son 10 personas. Había una búsqueda en todo nivel que la película funcionara como una película de verdad. Industrial de verdad. Industrial de verdad, que no sintieras que estabas viendo una película hecha con menos recursos. Te pregunto en ese sentido, sé tu opinión, pero me interesa que te explayes. La crítica, ¿cuánto influye, cuánto no? Por el prejuicio, ojalá que me equivoque y que vean el producto de verdad y no estén con la pelotudez de, ¿me entendés? Esto no es teórico. Yo llevo años haciendo, parte de mi laburo, trabajando en la parte de Telefe del cine. Hago mucho chequeo de la relación entre la taquilla y la crítica. Y en Argentina la relación entre la taquilla y la crítica es cero. Nada de lo que dice un crítico afecta en lo más mínimo el camino que hace una película, si es una película de vocación masiva. Por ahí en películas más chicas, más targeteadas, a lo mejor tiene alguna influencia mínima, marginal, pero no tiene más influencia que una campaña de comunicación de verdad, ni a ganchos. No tiene influencia. Entonces, yo ya sé a priori que vos haces una película de género en la Argentina y lo primero que va a pasar es que muchísimos críticos van a salir a pegarte porque estás haciendo una película de género. Sí, claro. Porque incluso creo que hasta tienen miedo de que le vaya bien y que haya más películas de género y menos películas de pensar. Lo digo bajando el tono de pensar. Y la realidad es que no hay, es que los que hacemos películas no tenemos una oposición. No vemos una oposición. Hay gente que su vocación es contar, es una vocación narrativa en cierta dirección y gente que su vocación narrativa es en otra. Pero eso no quiere decir que sean enemigos. No, vos vas a Estados Unidos y esto es genial. Vos vas a Estados Unidos y te sentás con el tipo que escribió entonces una película de la Marvel y el tipo es fanático de Haneke. Bueno, Brett Ratner como productor es el director de la película de Jackie Chan y Chris Tucker y produce, y aparece la productora de él, ¿cómo se llama? Rat Pack. Claro, produce cualquier cosa. Yo soy bastante amigo de Brett y Brett produce Rush Hour con Jackie Chan y produjo la última película de Polanski. Sí. A mí como productor me gusta eso. A mí como productor me encanta que ahora la película que se estrena Solo se ve una vez, que es una película de cosas que explotan. Y en agosto lo que se estrena, la otra película que se estrena es La Cordillera de Santiago Mitre, que es casi un opuesto por el vértice en su concepción del universo. Pero no quiere decir que haya enfrentamiento ni entre las películas, ni entre los directores. Este es un problema que tiene que ver con lo narcisista de la crítica, nada más. Además es importante a todos los que hacemos cine, a mí me gusta todo el cine, yo no de hecho, muchas películas con muchísima acción y muchísimos efectos no me llaman tanto para ir al cine como otras. Pero cuando tengo que filmar yo prefiero toda la vida, me divierte mucho más esto, me divierte una película que tenga mucho movimiento, donde tenga que mover mucho la cámara, donde tenga que tener muchos cortes, donde tenga la posibilidad de montar y editar de una manera. Entonces, si yo tengo que elegir la película que quiero rodar, prefiero rodar una película que me dé estas posibilidades, pero no quiere decir que a mí no me guste todo el resto del cine. No, claro, no hay oposición. Por otro lado, cuando vos haces una película en Argentina de esta escala, tiene un riesgo implícito que mucho mayor que películas que se hacen con un costo que es básicamente el mismo costo del subsidio. Sí, claro. Esta película es riesgo puro. Por eso tu pregunta de qué pasa y si no le va bien en Argentina, y es un problema, claro. Basándote en tu experiencia, ¿qué pasa con lo previo, no? Te estás a días de estrenar, me imagino que después de tantos estrenos, más o menos sabes cómo puede ir, ¿o no? No, nunca sabes. ¿Nunca? Nunca sabes. No hay palpito. No, igual hay una leyenda que la corroboramos varios, que a vos sos como un oráculo que si te dicen cómo le fue en determinada función del día jueves de una determinada sala, vos sacás una proyección con un límite de pifie, nada. ¿En serio? Lo hiciste varias veces. Sí, esa la va a tener después del jueves. Dale. Una sola función de un solo cine, no vamos a decir cuál es. Cucheva te dice tú una proyección que le pifia por nada. Vos hay cosas que tenés que saber. El viernes hace el doble de lo que hace el jueves, el sábado hace el doble de lo que hace el viernes, el domingo hace un poco más que el viernes. ¿Ok? La primera semana de una película representa en términos generales no menos del 40 y no más del 40% de lo que la película debería hacer en todo su recorrido. Claro. Entonces, si vos llegaste a la primera semana y esperabas que hubieras 1 millón de espectadores y la película hizo 20.000 espectadores, no vas a llegar. Esta es la realidad. Claro. ¿Viste? Pero después todas las películas son diferentes. Hay películas, nos ha pasado mucho, hay películas que teníamos un cálculo y Relatos Salvajes es un caso maravilloso en ese sentido. La película no tuvo curva descendente. Tuvo semana sin bajar. La gente iba en aumento. ¿Viste? Esas cosas absurdas. Un caso muy parecido. Tuvo curva hacia arriba, no hacia abajo.
Pero en general vos sabés que la primera semana te tira el 40% de lo que la película va a hacer en todo su recorrido. Bien, muchachos, lo mejor para este jueves, la verdad, ojalá que se explote todo, así hay más películas de este tipo y se pueden hacer más, y obviamente sería hermoso tener una cajita, ¿no? Con las 3, que sea una trilogía, que vuelven los malos. La Criterion. Claro, exactamente. Como La Roca, ha habido Criterion de La Roca, así que puede haber Criterion, ¿no? Sorprendieron, no se entiende porque de La Roca. Pero hay Criterion de La Roca. Bueno, en esa época todavía creíamos que Michael Bay era un tipo a seguir, un autor. Exactamente. Gracias, La Roca muchachos. está muy bien. La Roca está muy bien. A los dos, Axel, Fede, gracias por haber venido. Un placer enorme, ¿no? Por favor.